Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Antes de comenzar el episodio, nada más quería comentarte que si este tipo de conversaciones, este proyecto que estoy teniendo en el canal te ha resultado útil o simple y sencillamente te ha gustado, una forma en la que me podrías apoyar es primero que nada dándole like, suscribiéndote al canal, compartiendo esta o cualquier otra conversación. Para mí es algo que me da retroalimentación respecto a que pues les está gustando este tipo de pláticas. Así como también si quieres apoyarme de otra forma, también te comento que tengo servicios de nutrición y entrenamiento, tanto para personas que quieren mejorar su composición corporal, para recreativos, así como también para el ámbito competitivo, específicamente en la parte de culturismo. Pues tengo el servicio tanto de únicamente nutrición o únicamente entrenamiento o ambos combinados. Si tienes dudas en cómo es que yo hago este servicio, cómo es mi forma de trabajar, te dejo un link en la descripción, el cual justamente dice así, cómo trabajo, en donde es un video de YouTube que está en privado para que tú puedas ver y observar cómo es que yo llevo mis asesorías. Y si te llama la atención, puedes mandarme un DM por Instagram, que es la red social que más ocupo, para que pueda darte un poco más de informes ya respecto a los costos. Así como también comentar pues que tengo otro podcast con mis carnales Daniel y Fernando, Gym Brats, en donde pues platicamos específicamente más de temas relacionados a nutrición y entrenamiento y aún más específicas en la parte de culturismo. Entonces, si estás interesado un poquito más por esa parte, tengo ese podcast con ellos, así también como agradecer a Essentials que patrocina ese podcast y también a mí. Entonces también les dejo el link en la descripción tanto al podcast, redes de Daniel Fernando y a la misma red de Essentials para que vayan y le den una vuelta si les gustaría seguir viendo igual estos episodios, y créanme que para mí es una forma en la que me podrían ayudar y apoyar para poder seguir creando contenido. Les mando un abrazo y que disfruten mucho este episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una conversación más en el canal, y esta vez tenemos a una invitadaza de lujo. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Ángel, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y pues aquí andamos bien. ¿Tú qué tal? Igual, muy bien, no, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Ya teníamos por ahí algún tiempo platicándolo, pero creo que ahorita igual por las fechas dije a lo mejor estás un poquito más desocupadita, entonces te mandé mensaje y pues justamente no pudimos, creo que mejor amarrar, por decirlo así, esta plática, ¿no? Mariana, eres nutrióloga, también tienes una maestría en ciencias del comportamiento alimentario y creo que igual eres doctorante ahorita sobre esa misma línea, ¿verdad? Así es Ángel. Pues lo has dicho bien. También Ujú. estoy haciendo el doctorado en modalidad cotutela. Estoy haciéndolo también en otra universidad, en Ah, ok. nutrición y ciencias de los alimentos. Ujú. Ah, ok, perfecto. Y por ejemplo, en esa cuestión, digo, ya para ir empezando y por decirlo así, calentando un poquito más la conversación, yo creo que al final de cuentas, justamente todo este ámbito que tenemos en nutrición, y digo, te comparto, yo soy estudiante de octavo semestre, ya por terminarlo casi casi, pero creo que al final de cuentas, últimamente ha habido como que esta atención, obviamente te lo platico desde mi perspectiva, ¿no? Hacia voltear y girar a ver un poquito más en la parte del comportamiento alimentario. A mí me da mucha curiosidad, primero, ¿en qué momento conoces como que esa línea, esa rama de la nutrición? ¿En qué momento te empieza a interesar, especializar? Igual creo que por ahí también lo llevas muy de la mano con la alimentación, con la nutrición sostenible, ¿no? Así es, Ángel. Muy bien, pues mira, creo que mi enfoque en la nutrición tiene toda una historia, porque yo casi que desde que estaba como en la secundaria decidí que quería estudiar nutrición. Siempre me ha gustado mucho leer, entonces pues comencé a leer sobre los nutrientes, el cuerpo humano. Cuando llegó el momento de elegir la carrera, pues entré, me gustó mucho, pero siempre tuve como digamos, una predilección por la investigación y también siempre he sido muy curiosa. Entonces, siempre yo me he estado preguntando como realmente, pues, ¿por qué comemos lo que comemos y de dónde vienen los alimentos que comemos? Y realmente desde el plano de nutrición, digamos, ¿es suficiente con hacer el alimenticio o cómo vas a lograr que el paciente se adhiera a él? Entonces, todo este conjunto de preguntas fueron lo que me han llevado a estudiar el comportamiento alimentario y en específico la línea de investigación que yo pues estoy ahora mismo trabajando, que son las dietas sostenibles. Y justamente yo lo que hago es una fusión entre el comportamiento alimentario y la alimentación sostenible. Es decir, que utilizo técnicas de modificación conductual, teorías psicológicas, para que las personas logren adherirse a patrones dietéticos que tengan bajo impacto medioambiental, que sean saludables, que sean nutritivos, pero que además de eso sean económicamente justos, es decir, que el paciente lo pueda comprar y que sean culturalmente aceptables, es decir, que en el contexto de México, pues puedan consumirse pues por la población.
Y mira, curiosamente, esa situación que muchas veces no se voltea a ver es la parte justamente del qué tanto puede adherirse, por ejemplo, una persona a un plan o a un patrón o a un hábito alimentario, ¿no? Yo creo que un claro ejemplo, pues es el simple hecho de que a lo mejor específicamente en la parte de nutrición, en la facultad, tener tal vez toda esta entrada de información de, ok, tú sabes cómo están compuestos los alimentos, no sabes cuadrar macros, sabes que cómo está la representación, pues la ley de la termodinámica y demás, pero al final de cuentas, justamente, ¿no? Lo retador, lo que realmente al final va a generar el impacto en que una alimentación pueda ayudarte con tus objetivos que tengas en ese momento, pues es seguirla. Y al final de cuentas, creo que igual esto lo podemos hilar un poquito pues con el problema ferviente que vive México por la parte de la prevalencia alta de obesidad, ¿no? Creo que al final de cuentas es justamente voltear y tratar de apuntarle, por decirlo así, de distintas formas a la patología y también a distintas que la rodean para poder saber qué intervención podría venir a bien, ¿no? Y creo que el comportamiento alimentario, a mí me empezó a llamar muchísimo la atención, justamente por esta parte de que bueno, aparte de nutrición, como que estoy un poquito más enfocado en la parte deportiva y aún más específico en la parte de culturismo, de fisicoculturismo. Y creo que justamente es eso, ¿no? Como poder llegar a un punto tan alto, por decirlo así, de educación nutricional en el cual tú sepas por qué estás eligiendo lo que estás eligiendo, ¿no? Y algo que yo he visto y es bien curioso cómo a veces por ejemplo, ¿no? Tú puedes tener un paciente que es culturista, que es atleta y lo demás, y al final de cuentas algo que es muy gratificante es que tú le puedes dar algo y lo va a hacer, ¿no? Porque al final de cuentas tiene como que ese mindset de querer estar ahí y lo demás y que creo que muchas veces se quiere aplicar esa misma teoría, por decirlo así, o esa misma forma en pacientes de pie a pie, que a lo mejor al final de cuentas su intención no es tener el mejor físico, simplemente mejorar su salud, ¿no? Y creo que al final de cuentas el comportamiento, toda esta parte del estudio de las ciencias del comportamiento alimentario dan más herramientas, ¿no? Para poder hacer una mejor intervención, ¿no? Por ejemplo, digo, en esta parte, pues estás muy inmersa en la parte de la investigación y lo demás, pero aparte igual tienes consulta, ¿no? Por ejemplo, en esas situaciones cómo tú empiezas a bajar ese conocimiento, pues de todo el detrás, ¿no? De lo que es el comportamiento humano, que es pues gigantesco, es una completa locura, a poder realmente generar un impacto, por ejemplo, en tus pacientes o incluso en tú misma, ¿no? De tu día a día, ¿cómo lo haces? Sí, claro que sí. Bueno, primero tenemos que partir de qué es el comportamiento alimentario, ¿no? Para que podamos ir entendiendo y desmenuzándolo. El comportamiento alimentario se entiende como todo lo que hace un organismo o un ser humano para alimentarse. Esto significa todo, es decir, producir los alimentos, distribuirlos, almacenarlos, cocinarlos, consumirlos, excretarlos, o sea, todo. Por eso el comportamiento alimentario se estudia desde una perspectiva multidisciplinaria. Entonces, una vez que entendemos eso, tenemos que entender que el comportamiento alimentario se compone por conductas alimentarias y las conductas alimentarias son, por definición, lo que hace un organismo para alimentarse, es decir, esa pequeña acción que va haciendo el organismo. Es decir, agarrar la cuchara y comer un poco de sopa es una conducta alimentaria, saltarse una comida o comer en pequeña cantidad cierto alimento es una conducta alimentaria. Entonces, tenemos que entender a la alimentación como un conjunto de conductas. Entonces, cuando tú quieres abordar un paciente y quieres modificar su conducta alimentaria, es un reto muy importante porque estás hablando de conductas que se formaron desde que la persona era un niño, incluso desde que era un bebé, y hay conductas que también se van desarrollando desde los primeros días de vida. Entonces, aquí tenemos que conocer muy bien el background, así como el antecedente del paciente, saber cuál es su contexto social, su contexto económico, su contexto familiar, y también tenemos que conocer la motivación del paciente, tenemos que conocer otras cosas que se llaman como por ejemplo oportunidad física, oportunidad social. Nosotros utilizamos modelos para modificación de comportamiento, donde justamente se aborda como esta parte multidisciplinaria de los pacientes. Ahora, efectivamente yo tengo consulta nutricional privada y tengo pues mi principal área es la investigación. Sin embargo, yo dentro de la investigación por ejemplo, ahora mismo mi proyecto de doctorado es un ensayo controlado aleatorizado. ¿Qué es esto? Pues es literalmente tener dos grupos de pacientes. En el total estamos viendo un poquito más de 100 pacientes que se aleatorizan, es decir, de manera aleatoria, uno se asigna a un grupo, otro se asigna a
otro grupo, y en este momento estamos justo en la intervención del grupo experimental. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este grupo de pacientes? Pues justamente estamos aplicando técnicas de modificación conductual de manera continua. Durante un periodo de 8 semanas estamos enviándoles mensajes de texto, desarrollamos por ahí una aplicación móvil, estamos mandándoles mensajes de motivación, estamos haciendo, por ejemplo, en este caso, yo estoy fungiendo como un modelo, esa es una técnica de modificación conductual que se llama modelado, en el cual hay alguien que está haciendo la conducta para que los demás la repliquen. Por ejemplo, yo me despierto, hago ejercicio y mando fotografía de que hice ejercicio. Me despierto, hago mi desayuno, por ejemplo, basado en plantas, principalmente jitomate, cebolla, nopales y un huevo, ¿no? Incluyendo un poco de proteína. Y de esta manera el paciente pues va observando conductas y las va imitando. Aparte de esto, utilizamos otro tipo de estrategias como la comunicación de riesgos y beneficios. Es decir, literalmente le vamos diciendo al paciente, ¿sabes qué? Consumir carne de res más de una vez a la semana puede traer efectos negativos para tu salud y para el medio ambiente. O producir 1 kilo de carne de res demanda más de 20,000 litros de agua para su producción, mientras que los vegetales demandan 400 litros. Entonces, todo esto son estrategias que nosotros utilizamos tanto en la consulta privada como en investigación, pero al final estamos tratando con personas y con pacientes, entonces, pues la aproximación es la misma. Creo que esa investigación que me estabas comentando, digo, por ahí entré a tu link de ResearchGate y vi que creo que es la última, ¿no? Que tienes ahí puesta. Creo que justamente igual te iba a platicar respecto a eso, ¿no? Porque me daba esa curiosidad en la cual cómo desarrollaste, creo que era el programa que se llama Nutri SOS o SOS, no sé. Ajá, Sí, sí, digo, de ahí las dos maneras. me podrías comentar un poquito en primero. ¿Cuál es? Porque el programa igual me di cuenta que creo que estabas como que solicitando participación en Instagram, ¿no? Hace un tiempo, porque igual creo que tienes una publicación de eso. ¿Me podrías platicar un poquito, ya sea que ese programa lo creaste primeramente, por decirlo así, por iniciativa propia de decir, ok, quiero hacer esto, o también lo viste desde la perspectiva de decir, oye, quiero publicar un artículo o bueno, toda esta parte del doctorado y para eso tuviste que recurrir a crear un programa? Mira, déjame te platico. Cuando Ujú, tú quieres obtener un doctorado o una maestría, tienes que hacer sí o sí un trabajo de tesis. ujú. Entonces, este trabajo de tesis puede ser de diferentes tipos de investigación. En este caso, yo decidí hacer una investigación de tipo cuasi experimental, que quiere decir que tú vas a modificar cierto, digamos, vas a intervenir en ciertas variables y tienes algo que se llaman outcomes, que son como resultados esperados, ¿no? Entonces, yo desde que estaba estudiando la licenciatura y empecé a ver todo el impacto medioambiental que tenía la alimentación, luego entré a la maestría y yo en la maestría tuve esta idea de hacer una intervención para que las personas puedan disminuir su impacto, pero en la maestría tienes muy poco tiempo. Entonces, hablando con mi asesora de tesis, que también pues trabajo mucho en colaboración con ella, se llama doctora Fátima Husni, ella como que me trata de bajar un poquito, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Vamos haciendo primero un diagnóstico en la maestría y en el doctorado, pues ahora sí hacemos la intervención. Entonces, todo esto siempre ha venido a partir de la investigación. Sin embargo, todo este material que yo estoy haciendo para esta intervención, ahorita lo tengo, digamos, se los envío de manera privada a los pacientes porque dado que es controlado, el grupo control pues no puede ver lo que estamos haciendo. Pero al final, este es un programa súper estructurado que va a servir para futuras intervenciones e incluso a mí me va a servir muchísimo para mi práctica privada porque estamos generando desde entrenamientos de ejercicio que van por niveles de acondicionamiento, estamos haciendo planes alimenticios, recetas, diseñamos una guía alimentaria que es específica, tenemos una gran cantidad de videos educativos, posts, todo. Entonces, digamos que es un 2 por 1. Estamos haciendo la parte de la investigación, pero al final esto pues es algo que va a quedar para la consulta privada y también pues en este caso para la divulgación científica, que es lo que estamos tratando de hacer ahora mismo en las redes sociales, que no creas, a mí me cuesta un poco. Generalmente yo también tengo un conflicto porque digo, o hago el paper o, o hago el Claro. post, porque es muy demandante. Y sí, la publicación que me comentas, haz de cuenta que es el protocolo del estudio. Haz de cuenta, cuando tú estás haciendo una investigación, para que el método sea válido, tienes que someterlo a diferentes comités. En este caso, bueno, el proyecto ya fue avalado por comité de ética, se evaluó también por un comité de investigación y nosotros lo publicamos en que es como un compendio de estudios que se llama Clinical Trials, que es para que a nivel internacional haya una supervisión de que los métodos pues son
aceptables, son buenos, ¿no? Y esto se publica a su vez en una revista cuando todavía es un protocolo. Cuando lo terminemos de hacer toda la intervención, pues ahora se van a publicar los resultados de ese protocolo. Y justo por ahí, ¿no? Por ejemplo, poder ver cómo generar justamente una intervención en el comportamiento o qué impacto tiene, ¿no? Respecto a, por ejemplo, igual estaba viendo que veían el impacto en la calidad de la dieta, incluso en biomarcadores, ¿no? Metabólicos también. Entonces creo que es bien interesante cómo poder desmenuzar justamente un programa alimenticio tal cual y ver cuál es el impacto que genera. Y como lo mencionas, incluso para la misma ciencia es algo muy interesante. Yo cuando lo vi se me hizo sumamente interesante porque al final de cuentas es un seguimiento continuo, ¿no? En donde al final estás dando feedback continuamente a los pacientes y lo demás. Y creo que incluso eso podría ser un modelo para a veces poder cambiar un poco lo que tenemos ya hasta cierto punto, no digo que todos, pero la gran mayoría a lo mejor ya tenemos como definido como una consulta nutricional, de que cada mes te veo, te peso y veo pues más o menos, y si no, pues bueno, mantenemos el plan o tratamos como de variarlo, ¿no? Cuando al final de cuentas justamente podría verse ya más como tratar de resignificarlo, como el poder verlo más como un seguimiento y apoyar al paciente a través de todo el proceso que es poder cambiar, poder reestructurar un hábito que ya bien lo comentabas. Son hábitos que tienen a la mejor haciéndolos 30 años todos los días. Al final creo que es algo sumamente retador, pero igual creo que el impacto que puede generar pues es algo bien satisfactorio, ¿no? Y tal vez, te repito, tratar de verlo de forma diferente lo que es una consulta a más un seguimiento nutricional, ¿no? Y tú desde fuera también tener este tipo de herramientas para poder dárselas al paciente, ¿no? Y que al final el comportamiento, los hábitos, el por qué está comiendo en ese momento, qué conductas, ya lo comentabas, alimentarias tiene, pues son la base para poder ya tal vez encaminarlo a tal vez un objetivo específico que quiera o tal vez ser un poquito más, darle, mejor dicho, un poquito más de ojo, tal cual al plan alimenticio, ¿no? Que al final de cuentas yo creo que aquí lo mantienes como sabes que ahí está el plan alimenticio, pero al final de cuentas es lo que rodea también al plan alimenticio, ¿no? Exactamente, sí, Ángel. Y has tocado un punto muy importante que es centrarse en objetivos específicos. Esto es algo muy importante que a nosotros como nutrólogos no nos enseñan. Generalmente nosotros cuando damos un plan alimenticio, lo que queremos hacer es modificar muchísimas conductas al mismo tiempo. Es decir, queremos modificar la conducta de comer jitomate, de comer nopal, de comer tortilla, de comer pan, de comer grasa, de comer refresco. Entonces, cada alimento considéralo como una conducta. Es decir, comer ese alimento es una conducta. Entonces, yo de manera muy particular siempre les doy planes alimenticios a los pacientes para que tengan una estructura de cómo se debe de llevar la alimentación, pero siempre les doy un sistema de equivalentes que está como muy desglosado. Les pongo claves de colores, un montón de cosas educativas para que los pacientes conozcan los grupos, pero al final lo más importante es que de manera semanal vemos objetivos. Es decir, esta semana tú enfócate en que vamos a comer más verduras. Entonces el paciente centra su atención en comer más nopal, en comer más jitomate, en comer más cebolla y sin darse cuenta, dado que está comiendo más vegetales, empieza a reducir su consumo de alimentos ultraprocesados, a reducir su consumo de carnes, a reducir el consumo de otros alimentos que están siendo sustituidos por un mayor volumen de vegetales. Entonces, justamente esto es algo que tenemos que empezar a hacer los nutriólogos, dar enfoques un poquito, digamos, más específicos para no saturar al paciente, porque luego llegan los pacientes y uno quiere cambiarles la vida en 2 semanas y realmente es que lo que hacemos es que el paciente pues se termine cansando y al final tanta modificación de conductas no va a ser sostenible en el tiempo esa modificación. Entonces es mejor irlo haciendo poco a poco y para cada conducta que vas a modificar utilizarás técnicas de modificación conductual diferentes, ¿sale? Incluso, por ejemplo, una técnica que yo utilizo mucho tanto ahora en el ensayo controlado como en mi consulta privada es la economía de fichas. La economía de fichas consiste en darle puntos a los pacientes por conductas que emitan, ¿sale? Por ejemplo, si el paciente se come un nopal, tú le das un punto o le das, por ejemplo, si lo hacemos en WhatsApp, le das un sticker o si lo hacemos en la aplicación móvil que tenemos, se van acumulando como, digamos, estrellitas, ¿no? Entonces, el paciente tiene digamos, es un reforzador
que lo va motivando a continuar a incrementar la conducta. Entonces, lo mismo lo podemos hacer en la consulta privada con todos nuestros pacientes. Si el paciente te manda 2 o 3 veces a la semana foto de lo que está consumiendo, tú le puedes regalar un 10% en la siguiente consulta, ¿no? O puedes hacer acuerdos con el mismo paciente. Ok, si tú logras consumir verdura toda la semana, el fin de semana puedes comprarte una nueva prenda para el gimnasio o puedes ir al cine, ¿no? O sea, que el paciente vaya teniendo recompensas y que le encuentre una motivación a este proceso. Y creo que ahí al final, por ejemplo, es el simple hecho de tener un sentido de ser, ¿no? Porque al final es como de entender o hacerte entender, tal vez tú que tienes pues toda esta perspectiva de nutrición o tú mismo que eres nutriólogo, entrenador, lo demás, pues al final de cuentas estás consciente de, por decirlo así, dónde estás caminando, ¿no? Pero un paciente que te confía 100% todo, yo creo que igual una herramienta bien poderosa es justamente lo que comentabas, el hecho de tal vez conversar con él, tal vez en una consulta privada se presta más, ¿no? A conversar con él y realmente escucharlo y realmente decir, ok, vamos a concentrarnos en esto justamente, porque eso justamente que comentabas de los objetivos específicos, creo que igual es como un, por decirlo así, como una cadena que sin que específicamente, valga la redundancia, le estés dando a todos, al mismo tiempo si lo haces, porque al final es como de voy a concentrarte tal cual, tal vez, que supongo igual que, por ejemplo, en valorar las conductas, se valora, ¿no? Como a lo mejor qué tipo de conductas tiene y supongo que dependiendo del tipo de conducta como que se le da un nivel más o tal vez se le presta más atención, ¿no? Digo, supongo que es de esa manera. Y ya en base a eso, pues puedes como que darte cuenta cómo organizar o qué tipo de cosas hacer que pueda ser reconfortante, ¿no? Porque digo, ahorita a lo mejor tú me lo platicas como que todo este sistema, pero no tengo ni la menor duda, yo obviamente hablando desde mi ignorancia, que tiene muchísimas bases psicológicas respecto a eso, ¿no? Que no únicamente no es como de que, pues a ver si le funciona, ¿no? Como de, pues se ve bonito. Al final de cuentas, creo que justamente igual se olvida esa parte de que es ciencias del comportamiento alimentario y el comportamiento al final de cuentas es pues una rama de la psicología, ¿no? Por ejemplo, en esa parte, tú igual que tan inmersa estás justamente en la situación psicológica, ¿no? Porque yo creo, considero que igual ya estando al nivel que tú estás en haciendo investigación científica respecto a eso, debes de ya estar como que muy inmersa justamente, tal vez no en toda tal cual, pero sí en una rama muy específica de la psicología, ¿no? Sí, mira, aquí algo muy importante que tenemos que también saber es que no debemos invadir otras áreas en las que hay especialistas formados desde su licenciatura. Es decir, que un psicólogo siempre va a ser el encargado de dar una terapia y de ir modelando un poquito más aspectos conductuales más globales, ¿no? Nosotros lo que hacemos desde el comportamiento alimentario es justamente únicamente abordar conductas alimentarias. Y dentro de la psicología, justamente la ciencia del comportamiento, pues es una rama. Dentro de esta, nosotros lo que estudiamos principalmente, pues es el conductismo, que básicamente pues se va ahí guiando con la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo. Ese es el área que nosotros principalmente manejamos. Entonces, hay muchas vertientes de la psicología. Pero en este caso, la que nosotros nos enfocamos es a ver conductas específicas y ver qué antecedentes hay a esa conducta y ver qué elementos o qué estímulos hacen que la conducta se siga repitiendo y de qué manera podemos extinguir la conducta o podemos incrementarla, disminuirla, etcétera, ¿no? Entonces, aquí algo que es súper importante. Yo en la consulta privada, sí o sí, si detecto una alteración que se escapa de mis manos desde una perspectiva psicológica, siempre los derivo con un psicólogo. Por ahí tengo amigos que son psicólogos y siempre estamos como tratando de derivar los pacientes porque el tratamiento tiene que ser integral. Ahora, en este programa que hemos diseñado, por ejemplo, esta idea que yo la tuve, lo diseñé y todo, pero dentro de mi comité de tesis hay diferentes especialistas. Por ejemplo, una de mis asesoras es psicóloga, entonces ella ha revisado que todo esté bien fundado. Es decir, yo lo leo, lo investigo, lo propongo y ella revisa que esté bien. También dentro del comité hay especialistas en medio ambiente, ok, ya lo revisan, lo leen y ven que está bien lo que yo estoy proponiendo. Lo mismo los biomarcadores metabólicos y la microbiota intestinal que estoy estudiando actualmente. Tenemos una doctora que es doctora en biomedicina y entonces ella revisa que lo que yo estoy proponiendo es correcto. Entonces, eso es bien importante que nosotros como nutrólogos comprendamos que necesitamos tener equipos multidisciplinarios y sobre todo esta parte de no, ahora sí que brincarnos a otra área que no es de nuestra expertise como la psicología. Es decir, tenemos que saber hasta dónde nosotros podemos abordar con objetivos conductuales de nutrición y cuándo ya corresponde al psicólogo.
Por ejemplo, en esa cuestión, incluso, por ejemplo, todo lo que comentaba respecto a conductas, justamente lo que hace es enriquecer tal cual la consulta nutricional, ¿no? Y yo creo que cuando, como lo comentabas, se hace como que esta invasión de querer como ya entrar a otras áreas, pues es donde ya al final de cuentas la consulta se empieza a trastornar un poco rara, ¿no? Creo que al final de cuentas justamente es tener el objetivo en claro y con cosas que alguna vez platiqué con uno de mis invitados, igual me comentaba un poco de eso, ¿no? Que al final es saber de bastantes cosas, teniendo en cuenta que sabes poco de esas cosas, ¿no? Porque al final de cuentas es como de, ok, mi principal enfoque es ese, es nutrición y dentro de nutrición mi principal enfoque, por ejemplo, es el deporte, ¿no? O en tu caso, por ejemplo, ciencias del comportamiento alimentario. Ok, entonces yo sé que soy bueno en esta área, ¿no? Y de alguna otra forma, tal vez por decirlo así, tengo salpicado distinto conocimiento de otras áreas que pueden ayudarme a reforzar mi área tal cual, mi área objetivo, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de nutrición deportiva, más no significa que yo pueda también cambiar mis objetivos principales a otras áreas, ¿no? Y yo creo que eso igual es bien importante y creo que es importante igual delimitarlo porque muchas veces, pues yo creo que tal cual el comportamiento alimentario, el seguir un plan de alimentación muchas veces, si no es que la gran mayoría, pues tienen esa raíz, ¿no? Esa raíz conductual, esa raíz psicológica, donde al final de cuentas creo que es parte de nuestra labor estar informado hasta cierto punto y también, por ejemplo, poder detectar estas red flags, por decirlo así, ¿no? Cuando vemos que no, vaya, es un problema que escala más o que debe ser derivado a la parte psicológica, a un especialista en psicología. Por ejemplo, en esas cuestiones, ¿tú cómo te das cuenta? ¿Cuáles son, por ejemplo, las red flags que tú ves, que tú podrías llegar a ver cuando dices, ok, vale la pena más derivarlo específicamente, por ejemplo, en la área psicológica? Claro, mira, dentro del área psicológica y en la nutrición hay cuestionarios específicos que nos ayudan a identificar si ya estamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria. Por ejemplo, en este caso yo no estoy especializada en anorexia, bulimia, por ejemplo, pero tengo las bases y sé de qué va. Entonces, yo identifico conductas de riesgo que están en cuestionarios ya específicos de psicología, como por ejemplo, el consumo de alimentos en periodos cortos de tiempo, la purga después del consumo o la restricción voluntaria, entre otros, ¿no? Entonces, cuando tú ves este tipo de alertas, es momento de derivar. También cuando un paciente que te refiere, por ejemplo, mucha ansiedad al comer, que es lo que yo más veo en la consulta, que me dicen que después de estar trabajando en cierto objetivo conductual o estar con el plan alimenticio, todo bien, pero a las 6 de la tarde llega el momento de mucha ansiedad por comer tal y tal cosa. Entonces, yo platico con el paciente y vamos tratando de buscar cuál es el origen de esa situación. La mayoría de las veces es una cuestión de estrés laboral, es una cuestión de un problema familiar, es una cuestión de este tipo. Cuando se toca un punto de esa magnitud o a ese punto, entonces yo dejo de hacer, digamos, mi trabajo como nutróloga y tengo que derivarlo a un psicólogo que pueda abordar esto, ¿sale? Porque al final, o sea, es algo que está afectando su estado nutricional, pero yo no tengo las herramientas como una psicóloga para abordar eso. Entonces, es ser muy cuidadoso también con lo que le dices al paciente, las recomendaciones que estás brindando y también hasta dónde tú mismo te animas a ir adentrándote en la consulta. Entonces, mi recomendación es que si hay algo en lo que el paciente, por ejemplo, incluso a veces el paciente empieza a llorar o el paciente empieza, por ejemplo, a referirte que no lo puede controlar, entonces en ese momento es cuando ya lo vas a derivar. Y curiosamente muchas veces es común escuchar todo este tipo de cosas, ¿no? Tanto en la consulta e incluso igual con demás colegas, como de verlo como de, no, pues es que hay que llegar y escuchar y al final de cuentas creo que igual tener esa agudeza, por decirlo así, cuando tú estás viendo que claramente tal vez el problema de nutrición, tal vez en la que tiene atracones, en la que tal vez, no sé, le da mucha ansiedad por comer cosas hiperpalatables, pues muy Mm. probablemente solo está haciendo un daño colateral de lo que realmente es el núcleo del problema, ¿no? Y yo creo que igual ahí va mucho esa parte. Hace no mucho igual platicaba con Mariana Orellana, me comentaba que pues una de las cosas que justamente han cambiado a lo largo de la nutrición, pues es cómo se hacía el diagnóstico, ¿no? Donde se ocupaba pues el formato PES, ¿no? Problema, etiología y solución. Y al final de cuentas se fijaba en el problema, pero que a lo largo pues de todos estos años es más interesante fijarte en la etiología, ¿no? Y creo que va igual mucho de la mano con darse cuenta de, ok,
sabemos que a lo mejor el paciente tiene sobrepeso, a lo mejor padece, está cursando, perdón, por obesidad, pero ¿cuál es la etiología? O sea, ¿por qué está pasando eso, no? Voltear a ver un poquito más allá el trasfondo, lo comentabas hace un momento, el background del paciente, ¿no? Y creo que igual es una herramienta muy poderosa el darte cuenta, pues, de toda esta parte conductual, tener todas estas herramientas que te da, pues, la parte del comportamiento alimentario para poder tener esa agudeza, por decirlo así, cuando te lo comentaba, de poder tal vez con pequeñas cosas o cierto tipo de sistemas poder reforzar tu consulta y en algunos casos también pues decir como de, ok, definitivamente necesito derivar a este paciente hacia un psicólogo, ¿no? Ujú, así es, Ángel, definitivamente. Y mira, ya pasando a otro tema que igual quería comentarte, igual lo comentábamos al inicio, ya para ir amarrando un poquito esta parte también, me comentabas igual que lo ves tanto de la parte de ciencias del comportamiento alimentario, pero de la dieta sostenible. Me gustaría que pues me explayaras un poquito más respecto a eso, el cómo definirías dieta sostenible, igual cómo haces o cómo creas esta parte para implementarlo en el programa que ya habíamos platicado, el de Nutri SOS. Ujú, claro que sí, Ángel. Mira, realmente las dietas sostenibles para mí son mi pasión y la ciencia del comportamiento para mí es el medio para lograr que las personas adquieran o adopten una dieta sostenible. Entonces, mira. La historia por la cual yo comencé a estudiar dietas sostenibles viene desde que yo estaba en la licenciatura y me empecé a hacer estas preguntas de, pues, ¿de dónde vienen los alimentos que estamos consumiendo, no? En la licenciatura yo estudié algo que se llama seguridad alimentaria y estudié el efecto que tiene el cambio de uso de suelo sobre la seguridad alimentaria. Es decir, aquí en la ciudad donde yo vivo, que es Ciudad Guzmán, en Jalisco, hemos dejado de producir la dieta de la milpa, que es maíz, frijol, calabaza, chile, y se han sustituido por cultivos para exportación, como los berries, que es fresa, arándano, frambuesa, zarzamora, aguacate, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí en particular tenemos una dependencia alimentaria, es decir, que más del 70% de lo que comemos lo tenemos que importar, mientras que lo que estamos produciendo lo exportamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si ocurre un desacuerdo político o un desastre natural? Que si nos quedamos sin digamos, los alimentos que producimos aquí para consumir, pues vamos a tener que hacer nuestras tortillas de berries o de aguacate, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a estudiar esto, aparte de todas estas implicaciones, empezamos a ver que hay indicadores para medir el impacto medioambiental de la alimentación. Entre estos está la huella hídrica y la huella de carbono, que básicamente se refieren la huella hídrica al agua que se necesita para producir un bien o un servicio, incluidos los alimentos, y la huella de carbono se refiere a la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten por la producción también de bienes o servicios, incluidos los alimentos. Entonces, pues, contándote la historia, en la maestría yo hice un diagnóstico en una población, una muestra representativa de Jalisco, y nos dimos cuenta que la huella hídrica de la población de Jalisco, que en este caso es población mexicana, es el primer estudio que se hacía, pues es la más alta a nivel mundial. Entonces, tenemos un problema súper grave de impacto medioambiental de nuestra alimentación. Y esto a su vez fue lo que me llevó a preguntarme, pues, ¿qué podemos hacer al respecto? O sea, ¿cómo vamos a disminuir este impacto medioambiental que estamos teniendo en nuestra alimentación? Y entonces leyendo conocí esto que se conoce como dietas sostenibles, porque te comparto, Ángela, yo en la carrera jamás en la vida se escuchó eso de dietas sostenibles. De hecho, el término se propuso en 2010, se afinó en 2012, yo entré a la carrera en 2012, entonces realmente es que era un término muy nuevo. Ok. Entonces, cuando estoy en la maestría, estudio un poco esto Ujú. y una vez que lo empiezo a leer, pues me doy cuenta que dietas sostenibles son patrones dietéticos que consideran en todo momento a la salud y a la nutrición, al medio ambiente, a la cultura y a la economía, ¿sale? Entonces, para que una dieta sea sostenible, tiene que cubrir esas cuatro dimensiones. Entonces, es súper complicado porque a veces te encuentras un alimento que puede ser súper saludable, por ejemplo, hablemos del salmón, ¿no? El salmón es Ujú. súper saludable, no lo podemos negar, pero ¿qué pasa? Pues no es un alimento económicamente justo para la población, ni Ah, es culturalmente aceptable y además su impacto medioambiental es alto si lo estamos importando, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho estas dimensiones. Y pues a partir de esto es que estamos estado haciendo muchos estudios muy interesantes donde estamos viendo que la población mexicana tiene impacto medioambiental de su alimentación dependiendo de su composición corporal. Por ejemplo, puede haber variaciones, es decir, las personas que están cursando con obesidad
que están comiendo alimentos en exceso, por ejemplo, están generando algo que nosotros llamamos desperdicio metabólico de alimentos. ¿Qué quiere decir? Que los alimentos que no se están utilizando para cubrir nuestras necesidades, pues están generando una demanda de recursos naturales excesivos. Y por otra parte, y algo que quiero compartirte, sobre todo tú que estás en el área de la nutrición deportiva. Recientemente hicimos un estudio muy interesante donde evaluamos la huella hídrica de la población de acuerdo con su porcentaje de grasa y su masa muscular. Y entonces nos dimos cuenta que a pesar de lo que ya sabíamos de que, pues en este caso, personas que cursan con obesidad por un consumo excesivo de alimentos puede tener mayor impacto, resulta que las personas que están siguiendo patrones dietéticos que se podrían catalogar como fitness, es decir, dietas hiperproteicas, hipercalóricas, están generando un impacto medioambiental incluso mayor que las personas que están cursando con obesidad. ¿Por qué? Porque los alimentos de origen animal son los que generan mayor impacto hacia huella hídrica, huella de carbono, biodiversidad, un montón de indicadores. Entonces, este también es algo que yo constantemente platico con mis colegas porque de repente nosotros, sobre todo en la nutrición deportiva, y te comparto, yo también tengo algunos pacientes de este área, digamos, y ellos quieren una dieta para subir masa muscular en 3 semanas y realmente es que no les importa desayunar, comer y cenar atún, carne de res y huevo, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos con la cantidad de proteína que estamos prescribiendo a los pacientes, no solamente por una perspectiva de salud, sino también por una cuestión medioambiental. Y fíjate, curiosamente esa perspectiva, pues es como más minuciosa al final de cuentas, como de empezar a ver ya los patrones que tal cual pues generan este impacto en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, en la parte que comentabas ahorita de la alimentación en personas que tal vez tienen objetivo de ganar masa muscular, tal vez están cubriendo cierta parte, ¿no? De los objetivos que mencionabas al inicio, ¿no? Pero a lo mejor las otras demás no están cubriendo y creo que al final de cuentas es como retador el poder encontrar qué tipo de alimentos podrían llegar a generar o cubrir esas áreas, ¿no? Que creo que por ahí va tu programa también, el de Nutri SOS, ¿no? Que al final de cuentas es como de, ok, tengo esto y por decirlo así, me gustaría que todos consumieran esto, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Pero ok, ahorita que lo dijiste igual, el conseguir ese cambio no es como de, pues bueno, ten un folleto y pues ve porque si no esto es malo y a ver, vamos a ver en un mes a ver qué te pasa, ¿no? Al final de cuentas creo que igual el poder tener todo este seguimiento en base a su comportamiento, a sus conductas y que estos comportamientos y conductas estén dirigidos a generar esta dieta es como que el poder ver, ok, qué va a pasar, como en el estudio que estabas diciendo, ¿no? Que ahorita estás haciendo para tu doctorado, ¿no? Creo que es interesante como que esas dos partes que añadiste. Y digo, ¿cómo vas con ese proceso? Digo, ahorita me estabas comentando que estabas justamente en otra parte. ¿Cuándo, por ejemplo, terminas tu doctorado? ¿Cuándo se publica igual ya por completo los resultados y todo eso? Sí, claro que sí, Ángel. Pues mira, actualmente estamos en la intervención, de hecho quedan 3 semanas, estamos así como en una etapa bien complicada o de mucho trabajo, pero dado que estamos estudiando microbiota intestinal y biomarcadores, pues después de todo digamos, la intervención con los pacientes, pues ahora sigue meternos al laboratorio. Entonces, te comentaba, yo estoy haciendo el doctorado en modalidad cotutela, entonces yo curso unas materias aquí en México, pero otras materias las curso en Granada, es en España. Entonces yo para septiembre pues tengo que terminar aquí para irme para allá para empezar a cursar materias allá. Entonces, pues por eso estoy así como que, a ver, si no te respondo, no creas que, que es No, por no te cualquier preocupes. cosa, a veces que de verdad no me ajusta el día. Entonces, yo calculo que los resultados del proyecto van a estar hasta 2024 porque los análisis de microbiota intestinal son muy tardados porque lo que hacemos por ahí es extracción de ADN, utilizamos un método que se llama PCR en tiempo real, que es similar a lo que se hace para COVID, pero Ujú. es específico para la detección de bacterias. Nosotros lo que estamos haciendo es identificar bacterias que se asocian con salud metabólica y bacterias que se pueden considerar patógenas. Entonces, una de nuestras hipótesis dentro de todas las que tenemos en la intervención, bueno, es que una alimentación tradicional mexicana que es sostenible, además de mejorar todas las dimensiones de dietas sostenibles, puede modular la microbiota intestinal. Entonces, eso también es un gran reto
porque pues tenemos un montón de bacterias. Cada bacteria se mide con algo que se llaman primers. Entonces, tenemos muchos primers, tenemos que identificar, pues ahora sí que la abundancia relativa de cada bacteria. Ujú. Y por eso es que yo creo que vamos a demorar un poquito más, pero esperemos que para 2024 ya estén publicados o al menos enviado el artículo para publicar, porque te comparto, Ángel, cuando publicas un artículo, o sea, tú Ujú. lo tienes que mandar un año antes de lo que quieres que se publique, Claro. porque el proceso de revisión es muy tardado y también pasa que te lo rechazan de muchas revistas, o sea, es complicado publicar, pero si a ustedes les gusta el área de la investigación, no desistan, realmente es que vale la pena y ahora sí que no se sientan mal si de repente una revista los rechaza, hay muchísimas más y de verdad que el que persevera alcanza. Después de intentarlo, van a ir llegando a revistas cada vez más altas. Claro, y por ejemplo, en esa cuestión, por ejemplo, no dudo que cada vez que publiques o que supongo que tú misma lo puedes ver, ¿no? En qué pasó en el primer artículo que escribiste o en el que participaste, al de ahorita, creo que al final de cuentas, cada uno que has estado ahí generas un conocimiento de cómo poder hacer o qué tipo de cosillas que tal vez no son específicas de la materia, no son específicas, no sé, del ensayo, del resultado, de lo demás, pero tal vez pequeños detalles ya los empiezas a darte cuenta como de qué cositas puedo poner y considerar para que tal vez no pase esto o cómo es, por ejemplo, todo el proceso de revisión, ¿no? Por ejemplo, otra duda que me surgió ahorita. Están ahorita analizándolo, por decirlo así, tratando de crear patrones de acuerdo a específicamente la dieta mexicana, por decirlo así, ¿no? A opciones que podamos tener nosotros a la mano. Pero, por ejemplo, este tipo de modelo se podría replicar en otro país con otro tipo de modalidades o como tratar de voltear a ver qué es lo que tienen, o si tal cual, si a lo mejor se quiere hacer una réplica, se tendría que tener la base de la dieta mexicana. Pues mira, en este caso, algo súper importante es que la dieta para que sea sostenible tiene que ser contextualizada. Entonces, ahora mismo, lo que hicimos dentro de todos los análisis que hemos hecho, hay algo que se llama optimización de programación lineal. Es un método matemático que por medio de números te va diciendo qué cantidades debes de darle a los pacientes para que sea sostenible, ¿no? Metes un montón de variables y el programa matemático te lo dice, ¿no? En este caso, el programa que hemos diseñado hasta el momento es exclusivo para la población mexicana porque únicamente tiene alimentos mexicanos. Sin embargo, el método como tal, es decir, la optimización de programación, todas las técnicas de modificación, toda la estructura, definitivamente se puede aplicar y la idea es que la repliquemos después en otros países. Yo estoy colaborando pues ahora en la otra universidad, entonces quién sabe si en el futuro hacemos otra versión, pero española o de otro país. Entonces, sí es volver a hacer todo, sobre todo con base en los alimentos, pero la base, la estructura ya está. Y sobre todo, algo importante, cuando tú publicas un paper, sobre todo cuando tú publicas un protocolo que es en este caso, pues, que es el método, estás ahora sí que siendo revisado por investigadores internacionales que están avalando pues que está bien hecho. Y una vez que se concluye este estudio, dependiendo de los resultados que tengamos, pues vamos a poder afirmar que el proyecto o que la intervención funciona o quizás no, podemos decir que no es la manera ideal para lograrlo y entonces tenemos que modificar más cosas. Y creo que justamente es tener esa apertura que comentamos comúnmente, ¿no? Que muchas veces justamente decir basado en ciencia o basado en evidencia, prácticas basadas en evidencia, no es como de, pues la ciencia siempre tiene la razón, ¿no? Sino que al final de cuentas es como un continuo de estar tratando de investigando y saber como de, ok, hasta esta fecha, 2023, eso es lo que se sabe y esto es lo que podría tal vez ser más óptimo en cierta área. Pero al final de cuentas, pues es el continuo estarse actualizando, el continuo estar como que viendo, revisando, es lo que va a hacer o generar ya sea reforzar un conocimiento, ¿no? En hacerlo cada vez más sólido o en algunos casos igual tratar pues de decir, no, pues a lo mejor hay una forma más eficiente de hacerlo o a lo mejor esa forma no era la más eficiente de hacerlo también, ¿no? Sí, exactamente. Justo para eso es la investigación Ujú. y a veces nosotros, sobre todo que hacemos investigación, o sea, es que queremos que nuestra hipótesis se acepte sí o sí, pero tenemos que entender que también la investigación se hace para saber qué no hacer después, ¿sale? Entonces, Claro. es importante estar abierto a los resultados y sobre todo ser muy transparente con lo que obtienes, porque no por querer cumplir la hipótesis te vas a inventar mil historias, o sea, tienes que reportar lo que es para que futuras investigaciones
entonces pues puedan hacer las modificaciones pertinentes. Excelente, excelente. Y otra cosa que quería comentarte ya para ir como que cerrando un poquito es, ahorita me comentabas que estabas como que ahorita en México y por eso de septiembre te vas a ir a Granada, a Barcelona. Coméntame, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo es que repartes, cómo es que distribuyes pues tu día a día? O sea, tratando de que pues estás ahorita cursando un doctorado, como de que cuál es la distribución que se da. Igual me da mucha curiosidad pues la parte, por ejemplo, de las materias y lo demás, cómo es lo que haces, igual cuánto es la duración de tu doctorado. Sí, claro que sí. Mira, te platico. Yo el doctorado aquí en México entré en enero 2021. Por la pandemia se retrasó un poquito a febrero, pero en 2021 yo inicié. Y en España el ingreso es hasta septiembre. Entonces yo en España entré casi, pues creo que mi matrícula dice noviembre, de hecho. Entonces Ujú. estoy como un año atrás en España. Yo aquí en México estoy en mi quinto semestre, es mi último año. En México son 3 años. En Granada estoy en mi segundo año apenas, entonces también son 3 años, pero dado que estoy como un año retardada por las fechas que son diferentes aquí y allá, yo voy a terminar allá en España y pues para poder terminar aquí, yo creo que noviembre 2024 o incluso antes, dependiendo si tengo los resultados. Sin embargo, aquí yo en México, por ejemplo, yo soy becaria con CONACYT, entonces mi Ujú. beca de CONACYT se me termina en febrero 2024, o sea que ya casi. Entonces, técnicamente que yo tengo que terminar aquí lo que me corresponde y ahora pues voy a irme para allá para ir completando pues las materias que restan. Ahora, fíjate que el doctorado es muy diferente a la licenciatura. De repente tenemos como la idea de que es mucho más pesado y si es pesado, no te lo voy a negar, sobre todo dependiendo del proyecto que tú propongas. Pero respecto a materias, es mucho más ligero. ¿Por qué? Porque tú tienes la opción de elegir qué materias tomar. Al menos en España, tú eliges qué materias vas a ir tomando y de hecho, dependiendo de lo que asigne tu tutor, a veces con una materia que curses es suficiente. En México es un poco diferente. Los primeros 2 años estuvimos cursando, me parece, tenía registradas tres materias y dentro de cada materia pues es leer bastante, es estar entregando avances de la tesis, entregar avances de artículos científicos, presentar en coloquios, en congresos. Entonces, básicamente es de esa manera, pero sí es verdad que es mucho más autónomo, en el sentido de que si tú no avanzas, pues no va a haber ahí nadie que te esté diciendo y la fecha de Ah, entrega es el 6 de mayo y tienes que entregar porque realmente es que ya es un compromiso pues más importante y más que estar registrada ante CONACYT y toda esta parte, ¿sale? Entonces, sí es un poquito diferente en México y en ah. España, pero al final, pues esa es la esencia. Creo que algo que pues tiene, por decirlo así, desde ese lado bonito, la parte como de maestrías y doctorados, es que pues creo que, no sé, tú me lo podrás compartir más de cerca, ¿no? Tal vez tus compañeros, la gente que te rodea, son personas que genuinamente pues les gusta el conocimiento de esa área, ¿no? Como que se siente que existe un interés genuino por aprender o por querer hacer algo, ¿no? Sí, definitivamente. Yo en la maestría hice de mis mejores amigos que todavía conservo y realmente es que son personas que, digamos, ya han pasado un montón de obstáculos para llegar a donde están y que, como dices, o sea, es algo que les interesa realmente. Y en el doctorado, pues todavía más. Realmente es que como que vamos cayendo soldados y en el doctorado vamos quedando poquitos. Y no es que caigan los soldados así como que digas que ya no pudieron, pero más bien que algunos se dan cuenta pues que no es el área que les gusta y es completamente respetable, pero los que nos encanta la investigación, así que dijimos, nacimos para esto, pues vamos siendo cada vez un poquito menos, pero sí definitivamente el ambiente es diferente y bueno, yo de manera personal he disfrutado más los posgrados que incluso la licenciatura y es muy curioso. Totalmente. Pues Mariana, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por todo tu tiempo. Creo que platicamos de cosas muy interesantes, pero obviamente antes de cerrar el episodio, pues nada, platicar un poquito respecto, pues ahorita ya como que nos diste tu estatus en respecto a, pues que estás cursando el doctorado y lo demás, pero cualquier otra cosa que quieras mencionarle a la gente, que quieras anunciar, adelante, este es tu espacio.
Ay, muchas gracias, Ángel. Pues nada, mira, realmente me contactaste por mi Instagram de nutróloga. Yo creé un Instagram que se llama Nutróloga Sostenible, por ahí pueden seguirme. Y realmente es que actualmente estoy muy enfocada en tengo otro Instagram que ahorita está privado, que es el de la intervención, y ahí es donde subo contenido todos los días, pero es para los pacientes, dado que es aleatorizado, ahorita estamos ahí. Pero para los que escuchan y quieren seguirme en el Instagram que tengo ahora mismo abierto, pues la idea es que se difunda la ciencia que estamos haciendo. Realmente es que cuando hacemos investigación y se queda guardada en bases de datos que en inglés, que muchas personas no comprenden o quizás en un lenguaje acá muy, muy elevado, entonces es complicado que las personas pues puedan aprovechar todos los estudios que estamos haciendo. Entonces, por ahí, con gusto puedo estarles compartiendo más información. Y igual, si tienen más dudas, pueden escribirme en este Instagram o en mi correo electrónico, que yo soy de la vieja escuela, yo casi que más que Instagram utilizo el correo electrónico y Ok. soy tan de la vieja escuela que mi correo es mariana.lares@hotmail.com para que te imagines de qué tan vieja es la escuela. Ok, pues nada, Mariana, realmente agradezco muchísimo tu tiempo, que hayas venido aquí a platicar conmigo, que haya sido tan accesible y créeme que comprendo totalmente, digo, al final de cuentas, al contrario, me siento muy honrado y agradecido que a pesar de todo lo que tienes encima, pues te diste un tiempo aquí de venir y platicar y creo que igual esa es mucho la intención que se tiene, sobre todo con las pláticas que yo tengo con las distintas personas, ¿no? Más allá como de hacer una plática súper técnica sobre cierto tema o lo demás, creo que al final de cuentas es como empezar a promover este tipo de contenido, de personas, de creadores que tratan de al final tratar de dar un contenido respecto a un área específica en la cual se están especializados, ¿no? Y poder bajar ese contenido y tratar de hacerlo, vaya, divulgarlo tal cual la palabra lo dice, pues creo que es donde al final se puede generar un mejor impacto, ¿no? Y un mayor jugo respecto a realmente bajar la ciencia y que no sea todo ese tipo de papers y lo demás, todas las aplicaciones prácticas, pues ponerlas en los pacientes, en nosotros mismos. Entonces, pues nada, Mariana, repito, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, los que nos vieron. Voy a dejar, obviamente, redes sociales de Mariana en la descripción, igual su correo, para que vayan y ahí lo chequen. Entonces, pues Sí. nada, muchísimas gracias. Un abrazo y nos estamos viendo hasta la siguiente. Bye bye. Gracias a ti, Ángel.